datos del empleo privado, los datos de las consultoras y también oficiales, Sí. dan cuenta que bueno, cada vez estamos peor, pero el gobierno se enorgullece de ciertos indicadores. Sí, a finales del mes pasado, Javier Milei publicaba en redes sociales lo siguiente. Hoy, INDEC publicó que el empleo aumentó en 133.000 puestos desde el cuarto trimestre de 2023, dato de INDEC, dice Milei. Yo solamente lo publico. Obviamente que no mostraba en ese gráfico la cantidad de personas que buscaban trabajo, que aumentó más que el número de trabajadores. Y después, bueno, los últimos datos en cuanto al empleo privado marcan que cayó muchísimo, casi 2 puntos entre noviembre de 2023 y enero de 2025. Estamos hablando de 124.000 puestos de trabajo perdidos, mientras que en el sector público se redujo un 1,4%, es decir, 49.500 trabajadores que se fueron de la esfera pública. Fíjate la diferencia, estamos en 124.000 perdidos en el sector privado y 49.000 en el sector público. Le damos la bienvenida a Luis Campos, él es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CETE Autónoma, diríamos un referente siempre para entender lo que está pasando en términos del campo del trabajo. Luis, ¿qué tal? Lucas y Leila te saludamos. Hola Lucas, Leira, ¿cómo están? Si tendrías que hacer una descripción de lo que está pasando hoy en el mundo del trabajo, ya que estamos próximos al 1 de mayo, Luis, ¿cómo lo harías? A ver, ustedes hacían un poco la introducción. Me parece que a lo largo del 2024 lo que se vio fue un movimiento bastante claro, al menos en lo que tiene que ver con la ocupación registrada, es decir, los trabajadores, trabajadoras que tienen recibo de sueldo, que tienen todos los derechos laborales, al menos los que reconoce la ley. Y esto fue, a ver, una caída muy fuerte en el primer semestre del año, una pérdida de casi 200.000 puestos de trabajo registrados entre sector público, sector privado y casas particulares, y luego un estancamiento en esos niveles. El segundo semestre del año, los últimos datos que tenemos son de enero del 2025, y estamos hablando siempre de datos oficiales. Está bueno aclararlo, son datos que publica todos los meses la Secretaría de Trabajo de la Nación. Lo que marcan es un estancamiento en esos niveles muy bajos en términos históricos. Es decir, la gran caída se produjo en el primer semestre del 2024 y desde entonces lo que hay es un sostenimiento en los mismos niveles que contrasta con el crecimiento de la actividad económica. En ese sentido me parece que está bueno vincular los dos temas, porque lo que decía el discurso del gobierno era que el ajuste que había que hacer al principio, cuando asumió la gestión, iba a tener un costo en materia de actividad económica. De hecho, cayó mucho la actividad en el primer semestre, pero que después se iba a recuperar, decían, en V corta, es decir, una caída muy fuerte al principio y una recuperación muy fuerte después. El gobierno muestra estos datos cuando habla de actividad económica, pero en materia de empleo no se ve eso. En materia de empleo lo que se ve es una caída muy fuerte al principio y luego un estancamiento en los mismos niveles que quedó en el piso de julio a agosto, que de vuelta es una situación muy preocupante, porque lo que muestra es que incluso una economía que muestra algún cierto de recuperación en términos de actividad no crea puestos de trabajo, al menos en el plano formal. Y la contracara de esto es que ya acá saltamos de la Secretaría de Trabajo y nos vamos al INDEC, que es la otra fuente oficial de información. La contracara es que lo que creció muchísimo en el 2024 es el cuentapropismo, trabajo por cuenta propia. Claro. Que es básicamente lo que está impidiendo, por lo menos lo que está explicando, que la tasa de desempleo no se dispare. Y esto tiene que ver con una forma de ajustar el mercado de fuerza de trabajo que tiene más, que funciona distinto de cómo funcionaba en los años 90. En los años 90, en un momento de reconfiguración económica, lo que tuvimos fue una explosión del desempleo. Llegamos a tener tasas de desempleo cercanas al 20%. No parece ser que en este caso el impacto del ajuste vaya a ser similar. No vamos a ir a tasas de desempleo tan elevadas como tuvimos en los años 90 o a la salida del régimen de convertibilidad en 2001, 2002, pero sí lo que vamos a tener es un crecimiento muy fuerte del empleo por cuenta propia, las modalidades refugio del empleo, y que es un empleo sin derechos, es un empleo que es una ocupación sin derechos. Un trabajador o una trabajadora por cuenta propia se enfermó un día y ese día no cobra, no tiene ningún tipo de licencia, si tiene algún familiar que necesita algún tipo de cuidado, no va a poder recurrir a algún tipo de licencia paga para cuidarlo.
no va a tener, obviamente, aguinaldo, vacaciones, no va a tener ningún tipo de cobertura del sistema de seguridad social, al menos que se la pague. Entonces, esa es una precarización de la estructura ocupacional y de la vida en general muy importante, que lamentablemente es lo que un poco se ve en las cifras oficiales, al menos hasta el mes de enero, que era un mes, si querés, el segundo semestre fue un mes relativamente bueno para los datos macroeconómicos, para el discurso del gobierno. Habrá que ver qué pasa cuando empecemos a conocer los datos de estos meses, que todo indica que en el mejor de los casos no habrían empeorado con relación a enero, y déjame ponerlo muy entre comillas, en el muy mejor de los casos. Luis, acá te saluda Leila. Hola, Leila. El gobierno se jacta de que, logró controlar relativamente la inflación, que planchó el dólar. Supongamos, o sea, si pensamos en que creemos, ¿no?, en los datos del gobierno nacional en cuanto a la inflación, y es cierto que plancha el dólar, sigue siendo el país más caro de la región, Argentina, ¿no? Y para los extranjeros, obviamente mucho más para los argentinos. Y eso hace que muchos tengan que, obviamente con un sueldo no alcanza. ¿Cómo estás viendo eso? Porque los salarios no se están actualizando con el argumento de que la inflación no es tan alta, no se actualizan y no se recupera todo lo perdido en este tiempo. Por un lado, yo pondría en cuestión esta idea de que el gobierno logró contener la inflación. Todavía estamos con niveles de inflación muy elevados, incluso en comparación con los países de la región. En comparación con nuestra historia reciente, no, porque venimos de desbarajustes macroeconómicos muy importantes. La situación que se atravesaba en el 2023 en materia económica era insostenible por donde se la mirase, pero aún así, si comparás contra el 2023, efectivamente vos tenés una caída significativa de la inflación, pero todavía está en niveles relativamente elevados. En el primer trimestre del año tuvimos una inflación de casi el 9% acumulada, el 8,6%, y esto en los países de la región es la inflación que se tiene en un año. Así que nosotros en 3 meses tuvimos la inflación que los países de la región tienen en un año. Y acá, a ver, si bien los procesos de reducción de la inflación suelen ser, no suelen ser tan abruptos, tan bruscos, lo cierto es que ya echarle la culpa a la gestión anterior empieza a ser cada vez más una excusa que una explicación que pueda tener algún tipo de sustento macroeconómico. Así que, por lo pronto, yo le pondría ahí algún signo de interrogación. Además, ten en cuenta que, si bien es cierto que marzo estacionalmente es un mes con inflación elevada, los marzos en general tienen una inflación más elevada que el resto de los meses, pero bueno, venimos de una inflación creciente a lo largo del trimestre. Febrero fue mayor que la de marzo, y que enero, y marzo fue muy superior a la de febrero. Así que yo por ahí, todavía ahí le pondría algún signo de pregunta. Después, la otra cuestión es lo que vos señalabas. Una de las herramientas utilizadas por el gobierno para contener la inflación es la apreciación del peso, es decir, el fortalecimiento del peso. Y esto, a ver, en el corto plazo puede sostenerse, pero está muy atado a la disponibilidad de divisas que provengan de alguna fuente, que por ahora el gobierno viene encontrando distintas fuentes. En un caso fue patear para adelante las importaciones, luego el blanqueo, luego ahora los préstamos de los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero eso en algún momento se acaba. Y me parece que ahí el gobierno está teniendo mucho éxito en hacer una alquimia financiera que le permite contar con esas divisas para apreciar el peso, ¿sí? para tener un dólar barato, pero que no tiene ningún tipo de vinculación, ningún tipo de relación con la economía real. Y en el mediano plazo lo que termina primando es la economía real. Si un país no produce, si un país no tiene crecimiento genuino de la actividad económica, por más alquimia financiera que hagas, eso en algún momento se termina. Si no, todos los países harían alquimia financiera para vivir con la moneda apreciada y permitir que para muchas personas de nuestro país sea mucho más barato irse de vacaciones al exterior que en nuestro país, en una economía que hace ya más de una década que muestra signos de estancamiento y de no recuperarse, con lo cual, a ver, de vuelta, estamos haciendo un análisis muy de corto plazo, muy influenciado por estos manejos financieros
en los cuales evidentemente la gestión actual está mostrando tener mucho conocimiento, pero que no tiene ningún tipo de correlación con la economía real, que es en definitiva la que va a ser central para demostrar si esto o no, si este proceso o no es exitoso y si se traduce en un crecimiento del empleo, en un crecimiento de los salarios, que es en definitiva lo que necesita la gran mayoría de la población de nuestro país. Aparte, bueno, obviamente que en lo macro vemos una pérdida brutal de la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Argentino, ¿no? En términos generales. Pero es como que las cifras, vos cuando decís Secretaría de Trabajo, INDEC, nos quedamos cortos, ¿no? Hay como una realidad, el cuentapropismo, seguramente la economía no registrada, que no se miden en las cifras oficiales. No, el INDEC los releva y los releva bastante bien. A ver, el INDEC sigue siendo una institución súper seria en ese sentido, y lo que yo les decía, en el cuarto trimestre del 2024, la única categoría ocupacional que crece sostenidamente en comparación con el cuarto trimestre del 2023 es el cuentapropismo. Crece más de 250.000 cuentapropistas nuevos en un año, es muchísimo eso. Y eso permitió contrarrestar la caída que hubo muy fuerte en el empleo formal asalariado. Así que sí, en ese sentido el INDEC lo releva, obviamente con las dificultades que tiene relevar el sector informal, el sector por cuenta propia, que hay obstáculos metodológicos mucho más importantes que los que puede tener el relevamiento del sector formal, donde hay ya registros administrativos. En el caso de la Secretaría de Trabajo, que básicamente se releva a partir de las declaraciones juradas que presentan los empleadores todos los meses, así que ahí hay cuestiones metodológicas, obviamente. Pero me quedo pensando igual, Luis, con lo que comparabas con los 90, porque en los 90 la privatización y los retiros voluntarios hicieron que muchos vayan, no sé, al remis, ¿no? El parripollo. Hoy estamos viendo que hay muchos jóvenes trabajadores que, por ejemplo, lo que comentaban delegados de la UTA, que dejan el colectivo para irse a hacer Uber. El problema es que ¿cuántos más pueden hacer Uber o Rappi o lo que sea la economía de plataformas cuando en realidad hay una recesión, ¿no? Es un momento... Es que a ver, es bien interesante el planteo, porque a diferencia de los 90, es decir, a ver, vos en los años 90 se daba este fenómeno, los que peinamos alguna cana, sí, por ahí lo recordamos, a vos te despedían, agarrabas un retiro voluntario y te comprabas un auto y te ibas a trabajar en una remisería. Eso tiene algún límite porque en la remisería del barrio tomaban una determinada cantidad de autos. Y ya una vez que tenían la cantidad de autos que necesitaban, no tomaban más autos. Eso no pasa con Uber. En Uber, todas las personas que tengan a mano un celular y un auto pueden bajarse la aplicación y empezar a transportar personas. Incluso ni siquiera hace falta tener tu auto, puedes pedirlo prestado, puedes alquilarlo, con lo cual ahí no hay límite para el crecimiento del cuentapropismo en lo que eran los remises de los años 90, ahora pongámosle Uber, o Didi, o la aplicación que sea. En todo caso van a competir ahora, a la zona más rica, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, van a competir o van a trabajar más horas. Claro. Que es algo que va a empezar a pasar, si no es que ya está pasando. Eso te quería preguntar también, porque hace 100 años, y los 1 de mayo, la discusión eran las 8 horas de trabajo. Hoy estamos en un nivel de pluriempleo que se está extendiendo como una mancha de humedad, ¿no? Sí, de pluriempleo o de extensión de la jornada en tu única ocupación. A ver, volvamos al ejemplo de un trabajador que hace una aplicación de transporte de personas con su auto particular. Hace un año, tal vez, ese trabajador con 8 horas de trabajo llegaba a un ingreso razonable. Sí. Hoy, por efecto de la inflación, pero también por efecto de que cada vez hay más trabajadores que se ponen a hacer lo mismo, posiblemente con 8 horas no le alcance. Entonces tenga que trabajar 10, tenga que trabajar 11, 12, para seguir sosteniendo su mismo nivel de ingreso. Entonces, esto es algo que es muy difícil de captar en las estadísticas, pero que es un problema que están todos los factores objetivos como para identificar, para mostrar que vamos hacia ahí. Es decir, que para sostener el mismo nivel de vida, que ya era bajo, porque estamos comparando contra un punto muy bajo en términos históricos, el 2023, bueno, para sostener ese nivel de vida vos tenés que trabajar más horas. Entonces, si trabajás más horas, le restás horas al resto de tu vida en
en sociedad, tu vida en familia, Ujú. porque si trabajas en 12 horas en lugar de 8, esas 4 horas se las restaste a algo. Se las restaste al descanso, se las restaste a tus amigos, a tu familia, a hacer lo que quieres hacer. Al estudio. Digo, al estudio. Tal cual. Entonces, a ver, de vuelta, esto no se va a traducir necesariamente en un aumento de la desocupación, porque no vamos a ver como en los 90 esto, un crecimiento de la desocupación, porque, está bien, yo tenía mi auto, voy a la remisería, y en la remisería me dicen, no, mira, ya no necesitamos más autos. No Sino tomamos más autos. explotación, tal cual. Claro, digo, acá yo bajo la aplicación, empiezo a trabajar con el celular, y si el ingreso que me da no me rinde en 8 horas, y bueno, me quedo un par de horas más, hasta juntar lo que necesito para el día. Con además el problema que, si estamos hablando de ocupaciones súper precarias, porque ese trabajador tuvo un accidente en la vía pública, un accidente no grave, pero que bueno, que le deja inutilizada su herramienta de trabajo por unos días, que tiene que ir al taller, no solo tiene que pagar el arreglo de la herramienta de trabajo, sino que además esos días no trabajas, no cobras. Algo que no pasa en el empleo formal, que es la regla en los países, en esos países serios a los cuales queremos parecernos. Bueno, en esos países lo que prima es el empleo formal, lo que prima es el empleo con derechos, que no parece ser el modelo al cual nos está empujando el gobierno nacional. Luis, te agradecemos la charla. Dale, por favor, un placer. Un abrazo grande. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.